Cambiamos de tema. Más de 1 millón de profesionales no trabaja en el área que estudiaron según el último informe mensual de calidad del empleo de la Fundación Sol. Para conversar, profundizar en este tema, otras conclusiones del estudio, estamos con Recareo Gálvez, investigador de la Fundación Sol. Recareo, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buen día, Andrés. Muchas gracias por la invitación. A ver, Recareo, entremos al detalle, porque los últimos años en materia de laboral hemos hablado mucho de desempleo, de informalidad. Hablemos del subempleo. ¿Qué significa el subempleo, este fenómeno que estamos viendo no solamente a nivel nacional? Uno lo ve, también está en otros países muy presente, lamentablemente. Sí, muy interesante lo que tú planteas. En el fondo, mirar indicadores alternativos es algo que llevamos haciendo en Fundación Sol desde hace más de 10 años, desde el inicio de esta nueva encuesta de empleo. Y en este caso, el dato con el que partíamos, que tiene que ver con el subempleo profesional, está muy vinculado con la comprensión respecto de la población que tiene educación superior completa, que trabaja remuneradamente, pero lo hace en ocupaciones que no son ocupaciones profesionales. Entonces, en este caso, cuando hablamos del subempleo profesional, estamos hablando de las personas que tienen estas características que en el total o como proporción del total de las personas con educación superior completa llegan a un 40,6% en el último trimestre. Como tú decías, eso corresponde a una cifra de alrededor de 1.090.000 personas. Entonces, desde el punto de vista que hemos venido trabajando en la Fundación Sol a partir de estos datos, creemos que esto nos deja de manifiesto una serie de cosas, donde destacamos al menos dos. Por un lado, existe una subutilización de esta fuerza de trabajo que se encuentra capacitada, que en gran medida podría estar desarrollando labores que comúnmente una de las preocupaciones que hay tiene que ver con la productividad, ¿verdad? O que al mismo tiempo podría estar recibiendo ingresos que sean más adecuados con el nivel de capacitación que tienen estas personas. Claro. Y por Recareo. otro lado, se abre una problemática en términos de la estructura general del empleo, que es una problemática mucho más amplia y que en gran medida también hemos venido observando cuando miramos otras dimensiones del subempleo que corresponden a aquellas personas que ya en este caso, independientes si son profesionales o no, pero trabajan jornadas parciales y quieren Ya. trabajar o están buscando más horas para trabajar, que sería el subempleo en general. Y a Claro. partir de ese indicador hemos construido lo que se conoce habitualmente en la literatura como la tasa de desempleo integral. Y con esa tasa de desempleo integral, incluso desde hace ya bastante tiempo en esta serie de la encuesta de empleo, estamos superando los 2 dígitos. En este último trimestre estamos en alrededor del 11%, cuando las tasas de desempleo abierta, que es la tasa común que se analiza habitualmente, está por debajo de los 2 dígitos. Entonces, mirar estos indicadores alternativos que mes a mes publicamos en Fundación Sol nos ha ayudado a tener una visión más profunda Claro. de la problemática que hay en nuestro país en términos estructurales en el ámbito del empleo. Sí, solo para aclarar un punto, lo que mencionábamos en el enunciado, este millón de profesionales, son profesionales que no trabajan en su área, pero trabajan en otras áreas profesionales, o definitivamente no trabajan en su área, pero no se dedican a trabajos profesionales, sino que de otro tipo, o se mezclan los dos. No, André, en este caso corresponde a personas que tienen la capacitación como profesionales, pero no trabajan en ocupaciones Ya, profesionales. No se perfecto. trata de que no trabajen, por ejemplo, una persona que pueda haber estudiado una profesión vinculada con la contabilidad, que no realice labores específicamente contables, pero sí haga otras labores que estén vinculadas con presupuesto. No, se refiere a personas que están en ocupaciones que no son de tipo profesional, que no requieren la capacitación, la calificación que en este caso esta persona tiene. Es decir, estamos en este sentido con personas que podrían estar desarrollando otro tipo de actividades que puedan agregar valor de otras maneras, pero esto no lo están pudiendo hacer. Y por otro lado, sus empleadores también están disfrutando en este caso de personas que tienen mayores niveles de capacitación, pero están realizando otro tipo de tareas que al final del día significan también que los ingresos que pueden recibir esas personas potencialmente van a ser más Sí. bajos que los que podrían obtener con la calificación profesional en el caso que realizaran el tipo de tarea Claro. para la que se formaran. Sí, Recareo, tú mencionabas que estas mediciones alternativas, que son muy importantes para leer entre líneas lo que nos está diciendo cada medición del empleo, ustedes las vienen tomando por lo menos hace 10 años en la Fundación Sol. ¿Cómo ustedes han ido
han ido cotejando cómo ha ido evolucionando el subempleo en nuestro país? Hoy día, 1 millón de profesionales. Hace 10 años, o cómo ha ido cambiando, ha ido subiendo. ¿Por qué te lo pregunto? Porque uno debiese que también imaginarse, en la medida que en los últimos años también ha crecido la matrícula, la cantidad de estudiantes, hombres y mujeres que acceden a la educación superior, uno se imagina que también en la misma proporción debe ir creciendo el subempleo, ¿no? Claro, si observamos los momentos iniciales de esta serie, que es cuando se realizan cambios importantes en la encuesta de empleo, que ya lo podemos comenzar a medir desde el año 2010, lo que podemos observar de que este indicador del subempleo profesional, este en específico, a esas alturas, por ahí por el trimestre enero, febrero, marzo, que es el comparable con el último trimestre publicado por el INE, que es enero, febrero, marzo del 2024. Si miramos al 2010, esta tasa de subempleo profesional estaba en alrededor del 37,7%. Ya. Y hoy día estamos hablando del 40,6%. Entonces, ha existido un incremento en este indicador, pero al mismo tiempo podemos ver de que hay un problema estructural. O sea, no es un salto abismante considerando que tuvimos la pandemia, considerando que hay una crisis social, económica que está abierta a nivel global. Este indicador ha demostrado mantenerse en el tiempo y subir algunos puntos porcentuales, pero demuestra al mismo tiempo un déficit estructural que tenemos en términos del empleo. Y ahí tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué hoy día, cuando tenemos una gran oferta en las distintas casas de estudio, de carreras profesionales para las que muchos jóvenes tienen que endeudarse y endeudar a sus familias en muchos casos, ¿por qué no hay una sintonía en relación a ese proceso formativo con lo que llamamos y conocemos como el mercado del trabajo? ¿Por qué se produce que 4 de cada 10 personas que tienen la formación profesional no están trabajando en ocupaciones que requieren ese tipo de formación? Ese es un problema del subempleo profesional. Es que justamente yo voy a ese punto, claro, porque es una buena noticia que crezca la matrícula universitaria, pero en el fondo, si es que ese mercado laboral está conversando con esa matrícula o con esa oferta universitaria. Y yo te lo ponía al comienzo de la entrevista, porque esto no es solamente un tema que se ha estudiado en Chile, en otros países, en grandes potencias económicas como Estados Unidos, que es parte también del malestar que se va generando en la ciudadanía. En el fondo que se prometen, están esos sueños, está ese esfuerzo de esa familia, pero al final ese esfuerzo, esa semilla que se va sembrando, esa inversión de la familia, de poner ingresos que duelen cada mes para que el hijo, la hija sea profesional, lamentablemente cuando entran al campo profesional no tienen una respuesta desde el mercado profesional como ellos esperaban. Y eso va generando, me imagino, un malestar, que es lo que ha pasado en buena parte del mundo también. Claro, tal como tú lo señalas, esto ha sido una situación que se coloca sobre la mesa desde el punto de vista de los hogares que se sienten y en concreto experimentan la presión financiera que significa el estudio superior de uno de sus miembros, y al mismo tiempo también tenemos que mirarlo desde el punto de vista del gasto público. O sea, hoy en nuestro país, con la existencia del crédito con aval del Estado, por ejemplo, incluso el propio Estado genera un financiamiento que al final del día a quien termina beneficiando, cuando tenemos este tipo de condiciones del empleo que son estructurales, a quien termina beneficiando este financiamiento a la banca privada. ¿Por qué? Porque en cierta medida las personas que se van a convertir en trabajadores endeudados y que probablemente sus ingresos van a ser más bajos que las expectativas que estaban buscando, van a finalmente entrar o en una situación de no pago o van a ver cómo esta carga con la que tienen que asumir en su vida profesional, desarrollándose en una ocupación que no es profesional, al final del día va a significar que no pueden acceder a otros tipos de espacios de consumo o a otras alternativas. Entonces, en gran medida este es un problema, por eso lo planteamos en términos estructurales, no algo que afecte solo a quienes tienen la formación profesional. Afecta tanto a sus hogares como también genera estos efectos que en el mercado del trabajo terminan produciendo situaciones que son indeseadas. Sí. Y desde ese punto de vista es que el subempleo en general, no solo el profesional, también es algo sobre lo que tenemos que poner atención, porque ahí estamos hablando de personas que están con jornadas parciales y que están buscando todavía más horas para estar ocupados, porque sus ingresos son insuficientes.
Entonces, vemos cómo esta condición del subempleo es una condición importante de examinar cada mes y es importante de hacer el seguimiento de cuáles son los factores estructurales que intervienen en ella. Sí, yendo al punto que también tú mencionabas, Ricardo, y yo te lo profundizaba respecto a la oferta que están hoy día entregando las universidades, también uno vuelve a una discusión también más de fondo, que es bien antigua, que respecto a, por ejemplo, a cuánta prioridad se le da a la educación técnica, a otro tipo de instancias de educación superior que no tienen por qué ser profesional. Uno va a otros países, economías modelos como la alemana u otras, en que la educación técnica muchas veces, o de la educación superior, salen mucho más técnicos que profesionales. Y en nuestro país como que culturalmente estás más arriba si quieres profesional. Y en otros países eso no existe. El técnico, muchas veces carreras que aquí son, entre comillas, mal miradas, allá les va mucho mejor. También hay un tema de sesgo cultural en la oferta laboral, en la oferta, perdón, universitaria en nuestro país. Sí, tenemos que tener en cuenta, como tú dices, que son varios los factores que Sí. intervienen. Probablemente desde el punto de vista de la oferta académica, lo que hemos visto esencialmente es que existe acá un mercado de la educación, hay una ¿Mm? mercantilización del proceso educativo en nuestro país, lo cual genera de que pueda existir la provisión de los servicios educativos por parte de prestadores privados que con un nivel de regulación que generalmente es bastante laxo, van a poder hacer estas ofertas formativas. El tema es que no depende solamente de la oferta, sino que también va a depender mucho de cuál es el mercado del trabajo y de qué manera tenemos un proyecto país que sintonice ambas cosas, que sintonice el trabajo, la educación como dimensiones que forman parte de la vida y que al mismo tiempo tienen un proyecto social Claro. que esté Pero solamente un íntimamente punto, Ricardo. ¿No es relacionado. más fácil quizás cambiar la oferta universitaria que la oferta laboral? Porque bueno, cambiar la oferta laboral es como cambiar un poco la economía y ahí yo creo que es más complejo, ¿no? Claro, cambiar la demanda laboral en este caso en gran medida es, como tú dices, una situación que requiere una serie de elementos a mirar. Nosotros Mm. habíamos puesto énfasis sobre todo más que en la relación individual, en las relaciones colectivas, o sea, cómo en el propio trabajo se puede organizar. Ahí estamos de acuerdo contigo, o sea, es mucho más complejo organizar el mundo del trabajo, por eso creemos que tienen que tener mucha más participación las organizaciones de trabajadores para interactuar con las organizaciones de empleadores y en base a eso ir articulando los modelos de trabajo a través de negociación colectiva sectorial. En cambio, en relación a las políticas públicas de educación, es muy importante que tomemos decisiones que sean mucho más concretas respecto del Claro. sistema educativo público, la orientación del sistema educativo público, su objetivo y también el financiamiento. Hoy día el financiamiento como está diseñado potencia este tipo de situaciones que estamos conversando y en gran medida no entrega ninguna definición respecto de cuál es el proyecto de educación pública que existe en nuestro país que permita en gran medida poder regular hasta cierto punto que este tipo de situaciones ocurran. Entonces, estamos acá en un mercado que, en términos educativos, ha ido convirtiendo el proceso formativo en un negocio, donde al final lo que menos importa es el nivel formativo y la contribución que va a hacer la persona que se está Claro. formando. Y como decías tú, lamentablemente los números en términos de subempleo en la última década no han mejorado mucho, de 37 a 40%, los números han empeorado. Más bien, Ricardo Gálvez, investigador de la Fundación Sol, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Chao, chao.